Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, veterinarios, veterinarias. Gracias por acompañarnos. Ya llegó la hora de nuestra segunda sesión de nuestras clases gratuitas de anestesia. ¿Cómo se encuentran? Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntenme si es que tenemos un buen audio, por favor. Les voy a agradecer bastante. Si es que en los comentarios nos pueden decir desde qué país nos están viendo. Soy Ari Pajares, soy director de Veterinario Emprendedor. Les mando un caluroso abrazo desde Lima, Perú. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros y cuéntenos desde dónde nos están viendo. Voy a ir compartiendo mi pantalla mientras tanto para que puedan ver en qué consiste la clase del día de hoy. Y ahí listo, ya la pueden ver. Saludos desde Chile, nos dice Rocío. ¿Cómo estás, Rocío? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Se escucha bien, nos dice Scarlett. Gracias por acompañarnos. Desde Chile también. Eduardo desde México. Rosa desde... Uy, se me fue Rosa. Desde Ecuador creo que era. Ahí está, Rosa desde Ecuador. Uy, llegaron varios comentarios. Gracias por acompañarnos. Ignacio desde Argentina, gracias por estar acá. Emily desde Guatemala. Teófilo desde México. Muy buenas noches, ¿cómo están? Valesca desde Chile. Jairo desde Colombia. Lourdes desde República Dominicana. Rosa desde La Habana, gracias por estar acá con nosotros, Rosa. Aurora desde Colombia. Listo, somos varios. Rosana desde Paraguay. Qué gusto. Juan desde Perú. Buenísimo, perfecto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, sobre todo a las personas que están desde horario puntual. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en una semana. Vamos a tener 4 capacitaciones. Estas van a estar orientadas a cómo nosotros podemos reducir los riesgos de mortalidad con referencia a la anestesia dentro de nuestra práctica diaria, sobre todo para los procedimientos que requieren este tipo de fármacos. Entonces, o controles. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar acá con nosotros. Quiero mostrarles que en la sesión del día de ayer nosotros habíamos hablado sobre preparación preanestésica. El día de hoy nos toca hablar sobre consideraciones anestésicas, las diferencias entre cómo anestesiar a un perro versus un gato. El día de mañana hablaremos sobre anestesia en perro y gato geriátrico y el jueves, como última sesión, vamos a hablar sobre anestesia con pacientes con enfermedad renal. Listo, doctores. Entonces, gracias por estar acá. Por favor, yo les quiero pedir a todos ustedes, si es que tienen la oportunidad de vernos desde YouTube, por favor, denle like a la campanita del video. De esa forma van a poder suscribirse al canal. Por favor, denle like a esta transmisión. De esa manera, la plataforma va a poder identificar que a ustedes les gusta este tipo de transmisiones de capacitación gratuita en temas veterinarios, para que cuando hagamos más capacitaciones, la misma plataforma les genere notificaciones, les avise y no se pierdan estas sesiones gratuitas que armamos con tanto cariño todo el equipo de Veterinario Emprendedor para ustedes. ¿Listo? Si es que se encuentran en Facebook, por favor denle like al video, etiqueten a algún compañero, algún colega que consideren que esta sesión les pueda interesar, les pueda gustar. Y por favor, déjenos un like. Si es que aún no nos siguen por Facebook, por favor, háganlo. De esa forma vamos a ir, cuando nosotros vayamos colocando contenido muy interesante para ustedes, van a estar partícipes de ello. Y si les parece interesante alguna de las presentaciones, alguna de las diapositivas que vamos a ver el día de hoy, por favor, le toman un screenshot, le toman una captura de pantalla y si gustan la pueden subir a sus historias, nos etiquetan en Instagram, @veterinarioemprendedor. En todas nuestras plataformas nos pueden encontrar de esa manera. ¿Listo, doctores? Entonces, quiero pedirles algo muy importante, ¿ya? Si por algún motivo tienen alguna complicación con la visualización, la calidad de estas imágenes de la presentación de nuestra docente el día de hoy, lo único que tienen que hacer es darle clic a la tuerquita que tienen en la parte inferior derecha. Esta tuerquita de configuraciones les va a permitir identificar cuál quieren que sea ustedes el tipo de calidad para la transmisión. Va a depender mucho de la buena conexión a internet que ustedes tengan. Si están en una laptop, lo ideal para que puedan tener la mejor calidad posible es que estén conectados con un cable de internet, o si no, que estén lo más pegados al router de Wi-Fi. ¿Listo? Entonces, un favor inmenso, por favor. Seamos una comunidad que nos ayudemos entre todos. Si por algún motivo algún colega veterinario entra después de esta presentación y no escuchó este mensaje que acabo de dar,
y por ahí escriben comentarios relacionados a no veo, no se ve bien, la diapositiva está borrosa, etcétera, por favor, oriéntenles. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Darle clic a la tuerquita y configurar la calidad. ¿Ya? Les voy a agradecer muchísimo. Seamos una comunidad que entre todos nos demos la mano. ¿Listo? De esa manera podemos aprovechar mejor la sesión de hoy. Entonces, señores, déjenme presentarles a la doctora Carolina Álvarez. Ella es especialista en todo lo que viene a ser la línea anestésica y el manejo de dolor. Ella es docente universitaria, lleva años dedicándose a la anestesiología, tiene su propia empresa de anestesia, se llama Nesvet en Colombia, y vamos a saludarla para que nos pueda escuchar. A ver, vamos a ver si tenemos un buen audio. Hola, Carito, ¿cómo estás? ¿Me Hola, escuchas ¿cómo bien? estás? Listo, Lo escucho perfecto. perfecto. Qué gusto saludarte. Lo Carito, mismo. hay muchas diferencias, hay muchas complicaciones relacionadas a el trabajar con perros y gatos. Hay mucha diferencia. Se sabe que el gato no es un perro pequeño, pero es mucha la diferencia. Hay muchas cosas que de repente no se tienen en cuenta y por eso se llega a un fallo. Sí, desde la fisiología, desde cómo ellos metabolizan los medicamentos, de cómo responden al estrés, existen diferencias cruciales que hacen la diferencia en la atención en la anestesia. Entonces, de eso vamos a hablar hoy precisamente. Buenísimo, muchísimas gracias. La doctora Carolina, ustedes ya la conocieron el día de ayer, ella ha venido dictando cursos con nosotros, tiene una disposición muy amable de poder compartirnos sus propias experiencias, no solamente lo que dice en los libros, sino lo que ella ha podido vivir, ¿ok? Entonces, dentro de toda la sapiencia, por favor, no solamente se queden con capturas de pantallas, tomen nota, papel, cuaderno, va a ser, lapicero va a ser súper importante para el proceso de recordación. Listo, para todas aquellas personas que deseen conocer un poquito más sobre los cursos que vamos a hacer con la doctora Carolina, nosotros tenemos el programa de capacitación en vivo Anestesia 360. Este programa de capacitación lo vamos a dictar en abril y mayo de 2023. Si ustedes desean estudiar con nosotros, lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace que tienen en la descripción de este video y poder van a poder ingresar a un chat y de esa forma van a poder conversar con un asesor. Si ustedes desean participar de este curso premium, van a tener la facilidad de poder conocer más sobre cómo viene a ser el proceso anestésico para pacientes con enfermedad renal, con problemas hepáticos, anestesia para pacientes epilépticos, politraumatizados, en situaciones de emergencia, braquicéfalos, gerontes, cachorros, incluso para perras gestantes. ¿Listo? Entonces, veterinarios, si quieren acompañarnos, nosotros vamos a empezar con nuestras sesiones premium los lunes y miércoles a partir del 10 de abril hasta el 10 de mayo, a las 7 de la noche en horario de Ciudad de México, a las 8 de la noche en horario de Perú, Ecuador, Colombia. Para todos ustedes, si quieren acompañarnos, pues bienvenidos sean. Entonces, veterinarios, les recordamos, ¿por qué ustedes se encuentran aquí? ¿Listo? Ustedes están aquí porque lo que quieren hacer es comprender una metodología anestésica, quieren tener un mayor criterio. Si ustedes prestan atención a estas sesiones, a estas 4 sesiones que vamos a darles, van a abrir muchísimo más el panorama de lo que actualmente saben hacer en el consultorio, que de repente han podido conocer durante la universidad, pero quizás no han profundizado mucho. Entonces, aprovechemos la sapiencia de nuestra profesora para poder sacarle mayor provecho y al finalizar toda la sesión vamos a hacer algunas respuestas a las preguntas. Si por algún motivo no vieron la clase del día de ayer, no se preocupen, tienen una nueva oportunidad para reforzar sus conocimientos. Entonces, por favor, en este momento, separen una hora de capacitación. ¿Listo? Entonces, si ustedes realmente se enfocan en que nadie los interrumpa, nos encerramos en el baño, le ponemos llave a la puerta, que nadie nos interrumpa para poder sacarle el provecho a estas sesiones gratuitas que con tanto cariño, con tanto amor hacemos para ustedes. ¿Listo? Entonces, por favor, escribe la palabra sí con tilde de afirmación en los comentarios si es que crees que puedes solucionar los problemas anestésicos. Lo único que necesitas es poner en práctica lo que estamos aprendiendo a lo largo de estas sesiones. Escribe sí con tilde de afirmación en los comentarios si es que consideras que eres capaz de comprender lo que vamos a ver el día de hoy. Lo único que nosotros necesitamos es tomar buenos apuntes.
por favor, cuaderno, lapicero, súper importante en estas sesiones, no se queden solamente con capturas de pantalla, ¿ya? Y por último, escribe la palabra sí, porque sí tenemos la fuerza, ¿ok? Porque finalmente podemos acabar, ya puede ser de noche, acabamos de terminar nuestra jornada laboral, pero eso no va a ser un impedimento para que realmente nosotros podamos dedicarnos a lo que nos gusta, que es conocer más sobre la medicina veterinaria. Entonces, señoras y señores, muchísimas gracias. Vamos a ver a continuación el capítulo 2 de 4 sesiones. El día de hoy vamos a hablar sobre consideraciones anestésicas en perros y gatos. ¿Listo? Muchísimas gracias. A ver, Carito, si fueras tan amable de compartir. Ah, ahí está, ya estamos viendo tu pantalla. ¿Listo? Entonces, yo voy a quedarme en el backstage. Si necesitas algo, me quedo a disposición tuya. Listo, ya podemos verte y... Listo, muchas gracias. Bueno, por acá un acompañante que se montó de última hora. De nuevo, muchas gracias por estar acá. Me encanta poder como contarles un poquitico de la experiencia en estos años haciendo anestesia y pues más hoy con el tema que tenemos que es de consideraciones anestésicas en perros y en gatos. Vamos a empezar diciendo que el paciente sano presenta un estado neurológico óptimo y que eso, perro o gato, lo va a hacer más susceptible a padecer de miedo o de estrés, especialmente cuando están fuera de casa, cuando están con olores que no están acostumbrados. Y si son razas nerviosas, generalmente pues hablamos de pacientes más pequeños, aunque también tenemos pacientes grandes, perros grandes que son bastante nerviosos. Los perros van a ser más susceptibles a sufrir de bradicardias durante un entorno anestésico, mientras que los gatos son más susceptibles a sufrir de hipotermia fácilmente. ¿Cierto? Son como dos características que tenemos en ello. Eso no quiere decir que a un gato no le vaya a dar bradicardia y que un perro no se vaya a poner hipotérmico, pero digamos que es mucho más fácil ver esas características en estas dos especies. Los gatos, como ahorita decía Jared, no son perros pequeños. La manipulación, la medicación, la anestesia varían en comparación a los perros y obviamente también de un paciente a otro. Bueno, díganme si les ha pasado que no tienen claridad sobre los medicamentos, que tengan menos efectos adversos en los pacientes, sean perros o sean gatos, siendo los gatos quienes tienen más restricciones farmacológicas en los pacientes, perdón, en los medicamentos. Si tu paciente no logra tranquilizarse o no lo tienes en un buen plano anestésico, se demoró en despertar o, por el contrario, no pudiste tranquilizarlo, constantemente se estaba despertando, prácticamente despertó de la anestesia y ya se quería ir para la casa, no fue un despertar tranquilo, ¿cierto? Porque todo eso nos puede pasar cuando hacemos anestesia y cuando algo que no veíamos venir, pues estaba en ese paciente presente. ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos? Realmente aprendí pasando por todos los errores del mundo. Entonces, claro, pacientes con hipotermia, pacientes con muy poca relajación muscular, que me tocaba colocar y colocar más anestésicos, y bueno, yo sé como qué está pasando, pacientes con vómitos postquirúrgicos, y de hecho, al día de hoy, si hacemos el retroceso de hace 10 años, han cambiado mucho y las indicaciones de ayuno han cambiado mucho, los métodos que tenemos para calentar al paciente, los medicamentos, ya tenemos más accesibilidad a medicamentos que antes no, y eso está favoreciendo que nuestras anestesias puedan ser mucho más seguras. Entonces, todo esto me pasó a mí. Y la idea es que en esta clase aprendamos las indicaciones antes de un procedimiento quirúrgico, de un procedimiento anestésico relacionado pues obviamente con cada paciente. ¿Cuáles son los fármacos más utilizados en ambas especies? Como con las diferencias entre las dosis y las contraindicaciones o qué podríamos esperar que pase cuando administramos esos fármacos y cómo sobrellevar las complicaciones anestésicas más comunes. Bueno, como siempre les digo, todo empieza en la evaluación del paciente, en la clasificación ASA, y a partir de ese momento empezamos a pensar en cuál va a ser nuestra estrategia anestésica, si es un ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, o si es un perro que debe entrar de emergencia para un procedimiento anestésico en el cual prácticamente no tenemos tiempo para pensarlo, sino que nos toca actuar rápidamente. De entrada les digo, los gatos son los seres más delicados, con todo, sobre todo con la tráquea.
Y hay estudios como este que les coloco acá que reportan la ruptura de tráquea, que es mucho más fácil en gatos o en perros pequeños, pero siguen siendo o prevaleciendo más los gatos, y sobre todo en procedimientos odontológicos, porque si ustedes lo han notado, en los procedimientos odontológicos es donde más se mueve el tubo endotraqueal y ellos tienen una vía aérea pequeña, muy sensible, que tiende a sufrir de laringoespasmo, de edema y de trauma. Entonces, toca cuidar mucho esa parte desde el inicio, posiblemente no nos demos cuenta, pero resulta que cuando extubamos al paciente lo sentimos con un ronquido, no está respirando bien, se pone cianótico, se le dificulta ventilar adecuadamente, posiblemente no tenga una ruptura de tráquea, pero sí un edema laringio que esté causando que no pueda respirar bien. En la clase de ayer yo les hablaba acerca de cómo se intuba a los gatos, que yo me acostumbré de pronto a hacerlo sin laringo, con delicadeza, pero obviamente el laringo siempre va a ser una de las mejores herramientas que tenemos para poder intubarlo, sobre todo en gatos pequeños o con accesos muy difíciles. En procedimientos odontológicos a mí me gusta mucho utilizar los tubos reforzados, son unos tubos especiales que no se acodan, son un poco más, bueno, decir, menos rígido y causan menos edema laringio. Obviamente es mucho más fácil para el odontólogo que esté realizando el procedimiento, pues manipularlo sin causarle mucho daño a los gaticos. Siempre, siempre, siempre con los gatos vamos a insensibilizar la tráquea con lidocaína, punto 1, punto 2 de lidocaína es suficiente. Si no tienen el que es en spray, una o dos eh, spray de estos, lo podemos hacer con anestésico inyectable, obviamente sin la agujita, simplemente lo rociamos periglótico y con eso es suficiente para poder intubar a nuestros pacientes sin hacer un laringoespasmo. Es muy difícil intubar un gato si no hemos insensibilizado con lidocaína y vamos a empezar a pelear, a pelear, a pelear, y ahí es donde causamos ese edema que no queremos que se produzca en ellos. En cuanto a los perros, todos sabemos que esa mutación del gen ABC1 que codifica la glicoproteína, que es la encargada de formar la barrera hematoencefálica, y como está defectuosa, muchos de los fármacos que utilizamos digamos que van a pasar al sistema nervioso, mucho más fácil en comparación como a otros perros totalmente sanos. Acá les coloco un collie, pero realmente en pastor alemanes, en whippet, en Shetland, en ay, el border collie también se puede presentar. Así que son pacientes con los que tenemos que tener mucho más cuidado, no solo con las ivermectinas, por ejemplo, sino también con el ondansetron, la cimetidina, la ranitidina, muchos antibióticos, en algunos casos opioides. Entonces, la idea es siempre hacerlo con mucha precaución. Y aunque no lo coloco acá, también en los boxer, obviamente, pues sabemos que son un poco más sensibles a algunos medicamentos como la cipromacina. No todos los boxers tienen ese gen que los hacen tan sensibles, pero si lo vamos a usar, hay que usarlo a dosis bajas y obviamente con mucha precaución en ellos. En este caso, la cepromicina y opioides, la idea es reducir la dosis del 25% a la indicada por el medicamento, o tenemos medicamentos que tienen una ventana terapéutica tan grande de 1 a 5, que la idea es usar la dosis más baja y mirar cómo va respondiendo al paciente hasta que logremos, digamos, alcanzar los objetivos que queremos con ellos, que se tranquilicen, que dejen la agresividad, que tengamos una mejor anestesia más tranquila, que se despierten tranquilos también. No existe recomendación universal. Yo no soy muy amiga de los protocolos para VH ni los protocolos para arquectomías porque todos los pacientes son diferentes. Obviamente eso está basado más en pacientes sanos, pero todos nuestros pacientes pueden tener alguna o dos o tres complicaciones que hacen que tengamos que diseñar una estrategia mucho más elaborada para poder tener una anestesia segura con estos pacientes. Mientras más exhaustivo sea nuestro conocimiento, pues mejor va a ser la elaboración de esta estrategia analgésica y anestésica. Recomendaciones, ayunos prolongados, no.
solo si el paciente lo necesita. Ayunos de 12 horas, en lo personal me parecen ayunos bastante largos, sumado a que el paciente va a tener 12 horas de ayuno, 2 horas de cirugía y que se va a demorar 2, 3 horas en volver a consumir alimento. Entonces, no son 12 horas, sino que finalmente terminan siendo 16, 18 horas de ayuno. Con 6, 8 horas, incluso en perros adultos, en perros grandes, es suficiente. Y en los gatos, como también les mencionaba, 4 horas puede llegar a ser suficiente. Hay algunas revisiones que hablan de no suspender, por ejemplo, el agua, sobre todo en perros geriatras, que eso lo vamos a ver el día de mañana. Y esto hace que nos replanteemos qué tan importante va a ser el ayuno. Bueno, no todos los pacientes vomitan con poco ayuno. De hecho, en medicina humana ya está muy revaluado. Todos los pacientes van a estar intubados y el ayuno, por el contrario, lo que genera son vómitos por gastritis, más en los pacientes que ya tienen un proceso gástrico, que son muchos. Para mí en la clínica diaria siempre los Yorkie, por ejemplo, los Shih Tzu, son como los campeones en que el propietario me diga, no, él es súper vomitón, no, él come cuando le da la gana, él todos los días vomita. Entonces, obviamente, al hacer ayunos prolongados va a hacer que nuestro paciente vomite más, que se genere o se instaure un proceso de gastritis y ya sacarlo de esa parte, de esa gastritis, es mucho más complicado. La limpieza del paciente, sí puede llegar bañadito a cirugía, súper rico, hay algunos propietarios súper juiciosos que también los hace pues como bañar antes de, solo si se puede, pacientes obviamente con fracturas, pacientes con dolor, no es necesario ponerlos en ese estrés, así que no necesitarían pues como de ese baño, ya hace una buena limpieza intraquirúrgica. Y la hora y el día de la cirugía, que son fundamentales para instaurar ese ayuno y no caer en esos procesos de gastritis. Yo soy súper quisquillosa con eso y siempre le digo a los propietarios, bueno, lo único que te toca a ti es el ayuno del paciente. Si la cirugía es a las 9 y son 6 horas de ayuno, te tienes que levantar a las 3 de la mañana. Y cuando uno les explica por qué y qué es lo que pasa, créanme que se vuelven súper juiciosos, colocan su alarma y le dan la comidita y vuelven, se acuestan. Entonces, también es de educar un poquito al propietario en cuanto a las mejoras que hay que hacer desde casa para poder tener una anestesia mucho más confortable. Dentro de los pilares de la anestesia hay 4 básicos, que son la pérdida de la conciencia, la ausencia de dolor, el control del sistema vegetativo, que mi paciente no responda a estímulos, y muy buena relajación muscular para que el cirujano pueda hacer su procedimiento quirúrgico, ya sea en tejidos blandos o sea una ortopedia, por ejemplo, que sería sumamente importante. Actualmente, como hablamos de mucho del manejo cat friendly, de ser muy amistosos con los pacientes, de no someterlos a estrés, se hacen consultas en casa, pero hay situaciones en las que sí o sí tenemos que sacarlos de la casa para procedimientos, así que tenemos varias opciones para manejar esa ansiedad en gatos, sobre todo, que son como los que más se ven afectados, pero también se podría usar en perros. Uno de ellos es la gabapentina, es un análogo químico del GABA, va a disminuir la liberación de neurotransmisores, pero no vamos a tener interferencia realmente con el proceso anestésico. Simplemente son gatos que uno los ve, que hace 1 o 2 horas le dieron la gabapentina en casa y que llegan mucho más calmados, que se dejan canalizar, no pelean, no te van a morder, son como otro gato. Se da por vía oral, los propietarios pueden administrarlo en la casa y la idea es que se dé alrededor de 1 hora y media, 2 horas antes del proceso estresante, antes de sacarlo de la casa, antes de la cirugía, y así incluso nos evitamos el hecho de tener que premedicarlos, incluso con consecuencias mucho más fuertes para el paciente, porque ya el paciente se va a dejar manipular, ¿cierto? Una de las indicaciones de la premedicación son pacientes ansiosos, que muerden, que se vuelven agresivos, que se mueven muchísimo, que nos dejan canalizar, así que ahí ya nos ahorramos parte del trabajo y el paciente va a estar muy tranquilo. La dosis, que sé que me le van a preguntar, de 3 a 10 miligramos por kilo es la recomendada, pero realmente algunos gatos domésticos necesitan una dosis más alta, entonces se habla de 13 a 20 miligramos por kilo, no es una dosis
en la cual se tenga un consenso como tal. Y en gatos callejeros se habla de 10 a 70 miligramos por kilo. Pero, por ejemplo, podemos decir que actualmente, y dependiendo de la disponibilidad de concentración del medicamento, estamos dando alrededor de 100 miligramos gato para una disminución del estrés. Entonces, eso también es una dosis alta, pero con buenos efectos en el paciente. De 50 a 100 miligramos gatos para reducción del miedo en pacientes callejeros y de 25 a 35 miligramos por kilo para generar menos estrés o para tranquilizarlos un poco. Entonces, miren que las dosis pueden variar un poco. Yo generalmente, por la disposición que se tiene de la concentración del medicamento, utilizo 100 miligramos. Generalmente son perros grandes o hay otras maneras de administrarlas al paciente que son ya mandándolas a hacer en farmacias magistrales y ellos te dan exactamente la concentración que necesitas para tu paciente. Podemos usar trazodona, esta se usa más en perros que en gatos, la dosis de 50 a 100 miligramos por kilo y se pueden presentar algunos efectos adversos como excitación, vómito, salivación, diarrea y ataxia. No he visto el primer perrito con trazodona, por ejemplo, que tenga sobreexcitación o que le ha producido vómito. Sí los veo caminar un poquito más, no ataxicos al punto de yo preocuparme, de pronto un poquito de incoordinación, pero es lo único. Y también logramos que lleguen muy tranquilos al procedimiento. Hay muchas maneras de hacer las cosas bien, yo siempre lo digo, en caso de que no se pueda manejar desde la casa, que de hecho es algo que apenas se está implementando, al menos como en el medio en el que yo me muevo, acá en Colombia, en Medellín, pero sí podemos o tenemos opciones en la clínica para hacer premedicación del paciente. Les coloco ahí en amarillo, no todos los pacientes son candidatos a premedicación y esto es una opinión muy personal que he creado con el tiempo, con la experiencia y finalmente yo solo premedico pacientes que sean muy ansiosos, que no se dejen tocar, que lleguen temblando y el propietario también está igual que el perrito, o pacientes agresivos, que obviamente pues no me voy a hacer morder, ni me voy a hacer morder al propietario, ni nadie que esté alrededor, así que esos para mí son dos pacientes que sí amerita premedicarlos, o pacientes que yo sé que van a estar en una cirugía muy dolorosa, que quiero que se tengan un despertar bastante tranquilo, incluso dejarlo dormido o en un estado de tranquilización bastante alto luego del procedimiento quirúrgico para evitar obviamente pues que se vaya a dañar la cirugía, que empiece a brincar, que empiece a morderse. Entonces todo depende del paciente que yo tenga. Generalmente pacientes lindos, queridos, que se dejan canalizar, ya tengo el 90% ganado, ya con la canalización ya puedo administrar los medicamentos directamente para inducción. Dentro de esa premedicación, entonces, yo tengo la opción de utilizar alfa-2, como silaxina o dexmedetomidina. Esas son las dosis que yo normalmente uso, silaxina con 2 miligramos por kilo intramuscular, dexmedetomidina. Puedo bajarme incluso un poquito más, a 5 microgramos, ahí empieza desde 7, y van a encontrar, si buscan la dosis, que en muchas partes van a dar dosis muy diferentes. Entonces yo siempre les digo, como bueno, empiecen desde la dosis más baja y van evaluando cómo es la respuesta de sus pacientes según lo que ustedes quieran, ¿cierto? Pero esas son como las dosis más comunes que podemos usar en los pacientes, tanto perros como en gatos. Ketamina 5, hablando de premedicación, el paciente no tiene nada más midazolam. Esta combinación me gusta mucho en pacientes agresivos. Los alfa-2 no funcionan también en pacientes agresivos porque van a actuar en receptores alfa-1 y finalmente ahí es donde se van a pegar todas las catecolaminas y no van a dejar que el medicamento haga el efecto. Entonces, mientras que están en un estado de excitación tan severa, pues pacientes agresivos no es una buena opción. Prefiero los disociativos, como la ketamina y las benzodiazepinas, que sí me van a causar una relajación muscular bastante buena. Esta dosis de la ketamina es como la que yo generalmente uso para esta premedicación. Si el paciente estuviera premedicado, pues ya bajaría un poco la ketamina para inducción.
Si fuera para hacer analgesia, usaría una dosis muchísimo más baja, entonces todo va a depender también de lo que yo quiera hacer. O una neuroleptoanalgesia, esta es la que más uso en pacientes ansiosos, no agresivos, sino ansiosos, que es el uso de una fenotiazina más un opioide. Azepromacina más tramadol funciona maravillosamente. Butorfanol más azepromacina en los gatos me parece que les da una condición de tranquilidad que a veces hasta me provocaría estar así, porque ya es como si les cambiara todo el panorama, son queridos, se dejan manipular, y los efectos a estas dosis que les coloco ahí también son bastante bajos. Entonces el riesgo de tener esas hipotensiones durante el procedimiento quirúrgico también van a disminuir. Recuerden que todo y nada es veneno, entonces todo depende de la dosis. Con la cepromacina, por ejemplo, existen muchas cosas alrededor de no usarla. Ya vamos a hablar un poquitico de eso en braquicéfalos, pero como les digo, todo va a depender de la dosis. Para la inducción, yo podría usar no disociativos como el propofol. Recuerden que solamente se puede usar endovenoso. Entonces, pacientes en los cuales yo no he premedicado necesito unas dosis altas de propofol. Y generalmente esas dosis se me van de 5 a 10 miligramos por kilo, porque es un medicamento que actúa o que lo usamos según efecto. Entonces, mientras más premedicado es el paciente, menos cantidad va a tener que usar. También podría usar disociativos más benzodiazepinas, ketamina más midazolam o más diazepam, según lo que tenga disponible. Y también podría usar un alfa-2, sea silaxina o dexmedetomidina, más propofol, por ejemplo. O silaxina más dexmedetomidina, perdón, silaxina o dexmedetomidina más disociativo. Entonces son combinaciones que podría usar y que en el paciente, digamos, tendría efectos benéficos. Obviamente, tener en cuenta todo lo que puede pasar con estos medicamentos. El ketofol, que es la mezcla de ketamina y propofol, es una combinación que uso mucho, incluso en pacientes cardiópatas. Obviamente, esto va a depender de la condición del cardiópata. Y miren las dosis de la ketamina, en este caso son dosis bajas, a 2.5 miligramos por kilo, a veces lo utilizo a 2 miligramos por kilo, con o sin premedicar, más el propofol, generalmente a 5 miligramos por kilo, según el carácter del paciente, porque eso influye bastante, y se lo digo a los propietarios, puede que necesite menos o más dosis del medicamento. Volviendo a lo de los medicamentos y con los gatos, que yo les di muchas opciones ahí de medicación, resulta que hay algunas particularidades que vamos a ver a continuación. Una es con el diazepam, y todo está enfocado en que esa actividad del citocromo P450 en los felinos, digamos que es mucho más baja cuando lo comparamos con el de los caninos. Entonces, esas familias que componen ese citocromo P450 van a ser deficientes. Y cuando aplicamos diazepam, este se va a metabolizar en nordiazepam y en temazepam, que es como el ciclo normal. El temazepam es acá el que hace de malo en todo este proceso, porque necesitan de esta familia, del citocromo P2B, que es un tercio, o tiene un tercio de la actividad en los gatos en comparación a los caninos. Entonces, como es tan baja, no me puede conjugar el temazepam, ¿cierto? Por la vía, obviamente, de la glucuronidación. ¿Qué va a pasar? Van a aumentar los metabolitos tóxicos del temazepam y eso se va a traducir en una injuria hepática. No quiere decir que yo no pueda utilizar el diazepam, se puede utilizar el diazepam en gatos, no como infusión, no para terapias de sueño, ojalá no dosis repetidas, pero sí puedo utilizarlo para hacer inducción del paciente y ya. Puedo utilizarlo para controlar una convulsión porque no tenía nada más a la mano, lo puedo utilizar, pero no hacerlo, digamos, repetidamente porque voy a tener con un gatico con una injuria hepática. Algo más les iba a decir acá. Ya.
ya me acordaré. Ah, bueno, en este caso, hablando de benzodiazepinas, el midazolam es otra benzodiazepina, pero sí es mucho más amable con los gatos. Sí es posible utilizarlo para hacer inducción, hacer dosis repetidas, incluso en terapias de sueño. Entonces, ahí está la otra opción para el uso de benzodiazepinas en gatos. Con el propofol, pues sabemos que hace un daño oxidativo de los eritrocitos, pero solo si la administramos durante varios días consecutivos, ¿cierto? Generalmente, pues, lo ideal sería esperar al menos un intervalo de 48 horas. A mí me encanta, lo utilizo mucho en gatos, no he tenido ninguna mala experiencia en gatos con el propofol, incluso lo utilizo como un estimulante del apetito, pero no recomiendo, por ejemplo, usar propofol para hacer una terapia de sueño, ya nos toca buscar otras opciones. Una buena, por ejemplo, sería el midazolam más fentanilo, para hacer terapias de sueño en estos pacientes. Y es normal ver cuando se están despertando después de haber administrado propofol, ver estornudos, ver arcadas, lamidos, muchos lo que hacen es como llevarse las paticas a la cara, como si les estuviera picando, intentan acicalarse, y eso sí, la mayoría de gatos salen a comer como si no hubieran comido nunca en su vida. Entonces, algunas veces en gatos hospitalizados también la utilizo. Por acá les comparto la dosis, yo la uso a 0.3 miligramos por kilo para estimular el apetito en gatos. Si con esa dosis realmente no se estimula el apetito, pues ya hay que buscar otras opciones o ya sí son candidatos a colocar sonda de alimentación. Con el metamizol, que es un excelente antipirético, a mí me encanta, ya no es considerado una INES porque tiene su efecto principalmente a nivel de las COX-3, pero el pecado es que es un compuesto fenólico y los gatos no toleran muy bien esos compuestos fenólicos y se metabolizan muy lentamente. Tengo un gato con fiebre. Lo mejor para bajar la fiebre es la dipirona porque es el mejor antipirético que hay. No es tan buen antiinflamatorio. No, bueno, es buen analgésico visceral, pero si vamos a hablar de otro tipo de dolores, digamos que hay otros mucho mejores, pero necesito bajar la fiebre de ese gato, así que yo lo he usado a dosis más bajas, generalmente a 20 miligramos por kilo. Endovenosa intramuscular, subcutánea, ya tenemos algunas farmacias, algunas casas que lo hicieron con un vehículo mucho más amable, entonces ya cuando lo colocamos subcutáneo, por ejemplo, no les duele y no les pica, cuando lo colocamos intramuscular no causa tampoco ese dolor, porque todos sabemos que generalmente duele bastante, sobre todo las ampollas de farmacia humana. Y lo otro es espaciar las dosis, colocarlo cada 24, cada 48 horas. También tengo ahí el pero, y es que yo tengo gatos con dolor, en los que necesito hacer un rescate analgésico, en los que tengo fiebres que no responden a los medios físicos, así que sí o sí tengo que recurrir a una dosis de este medicamento, ya sea cada 12 horas, por ejemplo. Y lo que sí les digo siempre es monitorear temperatura, hacer hemogramas de control, mirar la función renal cómo está en este tipo de pacientes, pero también lo podemos usar, solamente que hay que ser un poco más precavidos con ellos. Con los opioides, pues hay diversos grados de sedación, va a depender de las dosis, los tiempos de recuperación son impredecibles, esto aplica mucho para los gatos, pero pues también para los perros. Acá les coloco las dosis de algunos opioides puros como la morfina, la hidromorfona. Yo generalmente uso la morfina 0.05 miligramos por kilo y si veo que el paciente lo tolera, sea perro o gato, ya finalizando o ya en hospitalización, coloco los otros 0.5 miligramos por kilo para llegar a 1.1 miligramo por kilo. Porque hay pacientes que son bastante susceptibles a los efectos de los opioides. Igual con la hidromorfona, generalmente empiezo a 0.05 o a 0.1 miligramo por kilo. Esta específicamente la usamos para manejo del dolor en pacientes renales, que eso también lo vamos a ver en nuestra última charla. Y el tramadol, aunque siempre va a estar la discusión si funciona o no, en los gatos tiene buen efecto, en los perros va a depender de qué tan buenos sean para metabolizarlo.
ya que depende realmente su efecto analgésico, es de qué tanto metabolito produzcan de ese tramadol. Algunos perros producen una cantidad que es suficiente para controlar el dolor, otros pacientes no tanto, y yo solamente lo aconsejo en pacientes para dolor leves, ¿cierto? Nunca lo colocaría en una ortopedia, nunca lo colocaría en cirugía de columna, porque precisamente no va a tener un buen efecto. Y el butorphanol, como les decía, que me encanta, que por ser un agonista antagonista no va a tener los efectos que no quisiera de los opioides puros como la hipotensión, la bradicardia, la hipotermia, el butorphanol como es antagonista mu, su efecto analgésico va a estar más enfocado por su actividad en los kappa y en los delta, así que me gusta muchísimo y también da muy buena analgesia visceral. Podemos tener hiperexcitación, sobre todo en los gatos. Realmente es una respuesta idiosincrática. No todos los gatos la presentan. Y se va a ver precisamente a una sobreestimulación de receptores mu. Nosotros tenemos receptores opioides en todo el cuerpo, mucho más en la parte del sistema nervioso central. Y hay gatitos que tienen un poquito más, así que esto es lo que causa como esa excitación por los opioides, que es a lo que se le conoce como la manía de morfina. Y resulta que es porque hay muchos más opioides ubicados a nivel de la corteza frontal, la somatosensorial, el mesencéfalo y el cerebelo. Y esto hace que empiecen a actuar así como un poquito locos. También podemos tener efectos en la termorregulación, también asociados a los gatos, en los cuales podemos tener procesos de hipertermia postquirúrgicos. Uno ve que la temperatura empieza a subir 39,5, 40, 40,5, y uno dice, bueno, algo está pasando. Sin cambio en otros parámetros como el CO2, descartando pues que no vaya a ser una hipertermia maligna. Y esto tiene que ver con el centro termorregulador del hipotálamo, el cual está asociado también, o sea, asociado con el uso de opioides en estos pacientes. Pero no solamente por la hidromorfona, que es como el opioide que más vemos que tiene ese efecto de aumento de la temperatura, sino también por la interacción con receptores del glutamato, y ahí cae la ketamina, o por un aumento de la serotonina, o por el uso de fenotiacidas. Entonces, son muchos los medicamentos que pueden causar este efecto de hipertermia en los gatos. Bueno, en cuanto a los de promacina, por acá les voy a hablar brevemente de este medicamento. Elimina el temor, elimina la ansiedad, no son anestésicos, son ansiolíticos, entonces solo lo usamos en pacientes ansiosos para facilitar el manejo, controlar ese miedo, va a disminuir la cantidad de anestésico, va a favorecer la recuperación, hablando de recuperaciones más tranquilas, bloquea los receptores dopaminérgicos y alfa-adrenérgicos periféricos, y a esto se le atribuye ese efecto hipotensor y de vasodilatación que puede pasar en los pacientes, pero como les digo, todo depende de la dosis. Yo utilizo dosis muy bajas para que el paciente se tranquilice, y los efectos que yo puedo ver en el paciente en su presión arterial no se los puedo atribuir realmente solamente al uso de acipromicina o de tranquilán, sino que tengo que evaluar todo en un conjunto, porque los anestésicos inhalados causan hipotensión, los opioides causan hipotensión, un mal manejo de la hidratación me puede causar hipotensión, cuánto ayuno tuvo el paciente me puede causar hipotensión. Entonces realmente son una suma de cosas que yo podría pensar en que me está causando esa hipotensión, pero no se la achacaría así del todo a este medicamento. Tiene efecto techo, por más medicamento que yo utilice, no va a tener el paciente más tranquilo. Realmente lo que voy a exacerbar son los efectos no deseados de hipotensión, de bradicardia, de hipotermia. Y esos pacientes que uno dice, ay, si es que le pusieron acipromicina y por eso está así de tranquilo. No, realmente está hipotenso al punto de no poderse mover. Entonces, no, por más medicamentos no va a tener más tranquilización del paciente, pero sí va a exacerbar esos efectos no deseados. Y su uso en braquicéfalos se puede usar a dosis bajas, 0.01, 0.02, en combinación con un opioide, por ejemplo, para tranquilizarlos. Mejora mucho en combinación con opioides la ventilación del paciente, y obviamente pues la idea es no colocar medicamentos que lo relajen tanto que evite que ellos solitos puedan respirar, pero yo lo uso mucho también en esos pacientes y la verdad la respuesta a dosis bajas es muy buena.
es el que usamos precisamente para hacer neuroleptoanalgesia. En las benzodiazepinas tiene efectos hipnóticos, sedantes, ansiolíticos, relajante muscular, suena muy bonito, pero resulta que cuando no premedicamos al paciente con otro medicamento y solo le colocamos benzodiazepinas, vamos a causar un momento de excitación que nadie quisiera vivir. Yo lo viví con el propietario al lado. Ustedes no se imaginan la angustia del propietario, obviamente la angustia del perro, la angustia mía, y tocó inducirlo inmediatamente ahí para que se tranquilizara. Entonces, pacientes con un estado neurológico óptimo, inducir directamente con benzodiazepinas no va a ser tan chévere como si lo combinamos una esa benzodiazepina con otro medicamento. Hay cambios en la conducta, disminución de la agresividad y hiperexcitabilidad. Ahí les voy a hacer como un paréntesis, es que sí puedo colocar solo benzodiazepinas en pacientes en estados convulsivos, porque su estado neurológico en ese momento no está óptimo, y lo que yo busco es precisamente actuar sobre ese sistema GABA y sobre esos impulsos eléctricos para que el paciente se tranquilice. Me va a dar, en conjunto con otros medicamentos, sedación, puedo hacer inducción a la anestesia, voy a tener reducción de la coordinación y el tono muscular, tiene ese efecto antiepiléptico que les decía, y hay que tener cuidado en pacientes renales o con enfermedad hepáticas. En los gatos, como les decía, pueden también causar irritabilidad y depresión. Los alfa-2, esos medicamentos sí tienen un efecto sedante, analgésico, relajante muscular, actúa precisamente en esos receptores alfa-2, pero adicionalmente actúa en el locus coreolus e inhibe la liberación de noradrenalina a nivel presináptico. Esta es la razón por la cual me va a causar esos efectos de vasodilatación tan marcada y de hipotensión. Adicional, inhibe la hormona antidiurética, entonces mucho cuidado en pacientes con enfermedad renal, en pacientes obstruidos en vías renales, porque eso sí está totalmente contraindicado. Pues si el paciente no puede orinar y yo voy a hacer que orine más y más y más, pues va a empeorar el estado fisiopatológico que tiene ese paciente. Y puede causar vómitos, casi que en el 90% de los gatos, en el 50% de los perros. Me parece que causa más vómitos administrado intramuscular. De hecho, es una de las opciones que tenemos cuando nuestros pacientes han consumido algo que no se deben comer y queremos hacerlos vomitar, pero preciso cuando uno quiere que vomiten, no vomita. Y estas son las dosis que se pueden usar de 0.5 a 0.2 miligramos por kilo. Yo la uso a 0.2, la uso más baja, miligramos por kilo, por eso son las dosis reportadas en muchos textos, o intravenosa a 0.25 a 1 miligramo por kilogramo. Yo lo que hago con las dosis, por ejemplo, cuando la cargo a la más baja, es diluirla, y esa dosis diluida colocarla de a tercios y mirar cómo va respondiendo el paciente a la medicación. Entonces, muchas veces utilizo incluso la mitad de la dosis que había cargado, que era la más baja. Y es antagonizable con yoembina de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo endovenosos. La dexmedetomidina tiene los mismos efectos que la cilaxina, porque tiene el mismo mecanismo de acción. En la clínica lo que yo veo es que no es una hipotensión tan marcada, pero me produce, igual que la cilaxina, me produce bloqueos de primero y de segundo grado, me produce hipotensión. El efecto analgésico está ligado a la dosis, mientras más dosis, más analgesia, pero los efectos a nivel cardíaco van a ser iguales si coloco una dosis baja o si coloco una dosis alta. Entonces, es muy esperable en este tipo de pacientes medicados con esta medicación que me produzcan esos efectos a nivel cardiovasculares. Entonces, ya de entrada, contraindicadísimos en pacientes cardiópatas. Ya tenemos dos contraindicaciones: pacientes con enfermedad urinaria, pacientes cardiópatas, y no se los coloqué por ahí, pero tiene interacción con la insulina, así que no en pacientes diabéticos. La ketamina es un disociativo, me va a causar rigidez, disolución del sistema nervioso. Uno no sabe si el perrito me está mirando, pero si me está viendo de otro color, o si me está saliendo un arcoíris por la boca, ¿cierto? Yo no soy consciente de su medio, no responde a estímulos
conscientes, incluso no muchas veces, aunque parpadean, uno les hace estímulo y no es que sean muy coordinados con el estímulo que uno les está haciendo. Va a persistir reflejo alveolar, faríngeo, podal, ojos abiertos, induce analgesia a dosis subanestésicas, entonces por eso les decía que yo la puedo usar a dosis de 0.1, 0.2 miligramos por kilo en infusión para dar analgesia o incluso en bolos durante el procedimiento quirúrgico. No en pacientes con antecedentes de convulsiones, y aunque induce la anestesia de la fase 1 y fase 2, no me llega a generar por sí sola un plano anestésico para realizar una cirugía. Entonces, sí o sí necesito darle relajación muscular. Va a aumentar el consumo de oxígeno, va a aumentar la presión intracraneal y ocular. No en pacientes con glaucoma, no en pacientes con trauma cráneoencefálico. Como tal, la morfina, pues es como el que siempre hablamos porque es como la representante de los opioides. Entonces, la respuesta farmacológica va a estar dada por la acción sobre los receptores mu, kappa y delta. Sabemos que mientras más afinidad por los mu tenga, más efectos analgésicos, pero también más efectos de hipotensión, de bradicardia, de hipotermia, de disminución del peristaltismo, va a tener ese paciente. Va a contribuir a la terapia analgésica. La idea es combinarla con otros analgésicos con diferentes mecanismos de acción, como una INES, por ejemplo, tiene metabolismo hepático por glucuronidación. Entonces, en los gaticos nos toca disminuir la dosis o nos toca ampliar el tiempo de administración de ese medicamento. Mientras que el fentanilo, por ejemplo, tiene parte de eliminación por tejido pulmonar, así que termina siendo mucho más seguro en los gatos. El remifentanilo se utiliza o se metaboliza por esterasas plasmáticas, así que sería el indicado para procedimientos dolorosos intraquirúrgico en infusión en pacientes con enfermedad hepática o renal. Ambos, fentanilo y remifentanilo, la mejor indicación es hacerlo en infusión, teniendo en cuenta que yo cierro la infusión y también acabo con la analgesia que le estoy dando a ese paciente. Reducen la sensación dolorosa y el estrés psicológico asociado. Se puede administrar directamente la morfina intratecal o epidural y me podrían causar igualmente depresión respiratoria, todo dependiendo de la dosis que usen los pacientes. El propofol llegó para competir con la ketamina. Hace muchos años todos usábamos ketamina, ya digamos que no la usamos tan seguido, aunque sigue siendo de nuestro arsenal de anestésicos, pero el propofol pues digamos que tiene características que lo hacen muy amable con el paciente. Es de acción corta, lo podemos dar para procedimientos cortos, podemos hacer TIVA con él, anestesia totalmente endovenosa, podemos hacer inducción anestésica, ojo, no podemos premedicarlo porque no se utiliza por vía intramuscular, entonces ahí no podríamos contar con él. Pero ese vehículo, como tiene lecitina de soya, tiene huevo, lo hace muy susceptible a contaminación, así que debe mantenerse refrigerado después de abierto. Adicional, se metaboliza por rutas extrahepáticas y renales, así que es muy seguro usarlo en pacientes con problemas hepáticos y con problemas renales también. La apnea es el mayor miedo de las personas que utilizan el propofol, pero créanme que si lo colocan al paciente de una manera lenta, pausada, esperamos, evaluamos y vamos completando la dosis, esas apneas no se van a presentar. Obviamente todos los pacientes van a estar asistidos por oxígeno. Y quería mostrarles esta comparación de estos dos propofoles, uno nuevo y uno que se quedó por fuera de la nevera y seguramente tuvo contacto con una aguja que estaba sucia y finalmente pues esa es lo que se encontró. Ya no parecía leche, sino que parecía otra cosa. El etomidato también es de acción corta, endovenoso, actúa en los receptores GABA, pero tiene propilenglicol y esto causa anemia hemolítica en gatos. Entonces, en los gatos está totalmente contraindicado. ¿Por qué usamos etomidato? Porque no tiene efecto a nivel cardiorrespiratorio, no me va a cambiar la parte cardíaca, no me va a producir apneas, así que termina siendo muy seguro en estos pacientes con problemas cardíacos o pacientes con problemas respiratorios, perros. En gatos sabemos que no lo podemos usar. Va a reducir la respuesta adrenocortical, entonces está contraindicado en pacientes con problemas a nivel glandular, sobre todo en pacientes con hipoadrenocorticismo,
Este lo que va a hacer es reducir aún más la respuesta a esas glándulas adrenales. Entonces, en esos pacientes no lo debemos usar tampoco. Muy mal relajante muscular, en eso no se parece al propofol, es súper mal relajante muscular. El único perro que me ha mordido anestesiado fue en una inducción con etomidato. Entonces, sí o sí nos toca combinarlo con otros agentes, como una benzodiazepina, por ejemplo. Y la dosis en perros va a ser de 0.5 a 3 miligramos por kilo. No es analgésico igual que el propofol, es doloroso la administración igual que el propofol, entonces se puede colocar diluido y lentamente y con una vena recién canalizada va a ser mucho mejor la experiencia para el paciente. Acá les coloco unas tablitas acerca de algunos medicamentos de la cipromacina y las dosis que se usan según son animales jóvenes, son animales geriátricos. Miren que siempre empezamos desde dosis bajitas, 0.02, 0.01. La recomendación es que sigamos usándola en ese tipo de dosificaciones, que si el paciente tolera un poquito más y ustedes necesitan que esté un poquito más tranquilo, pues lo podamos usar. ¿Cuál es la dosis de diazepam? De 0.2 a 0.5. Y acá están otras dosis, el butorfanol, el fentanilo, la hidromorfona y la ketamina, tanto en perros como en gatos. Acá les queda esta tabla para que la miren con más calma. Por acá está la lidocaína, la medetomidina, pues acá yo no he podido usar mucha de medetomidina. Meperidina, en un tiempo teníamos acceso a la meperidina, lo que pasa es que acá son medicamentos de control, entonces sí son muy baratos, pero conseguirlos mediante la seccional de salud, por ejemplo, a veces es muy complicado. O de mucho tiempo, mucho papeleo, entonces ahí se nos complica un poquito la cuestión. La morfina sí es como de combate, entonces ahí está, a 0.2 o 0.3 miligramos y a 0.2 miligramos en el gato. Yo la utilizo, como les decía, más bajita, es de 0.1 miligramos por kilo o incluso 0.05. Y analgésicos antiinflamatorios no esteroideos también hacen parte de el protocolo analgésico que podemos dar a nuestros pacientes, el carprofen, ketoprofen, meloxicam, casi que el meloxicam es el que más se usa. El carprofeno está indicado en gatos, pero solamente una vez. Muchos indican no utilizarlo. Y ya para terminar, quería hablarles un poquito de monitoreo. Ayer hablamos de algunas características en esto, en los gatos. A mí me gusta mucho colocar el saturador de oxígeno en los pulpejos, sobre todo si son gatos rosados, con pulpejos rosados. Si son gatos negros con pulpejo negro, yo sé que ya voy a tener una pelea toda la anestesia. Estarlo cambiando de posición, sobre todo en pacientes pequeños, con lengua pequeña o en gatos, porque la lengua se pone seca, esto evita que haya una buena lectura del pulso oxímetro o incluso que se aplaste. Y cuando se aplaste, pues tampoco vamos a poder tener una buena lectura. Entonces, eso nos lleva a errores en el equipo. Los pulpejos, los deditos, las zonas interdigitales, el prepucio, la vagina, las orejas más o menos, son puntos en los que podemos colocar el pulso oxímetro en caso de que ya no nos esté funcionando bien en los lugares que normalmente lo ponemos. Bueno, este dedito simplemente colocándolo, la curva de pulsoximetría. Y finalmente quería mostrarles, era la curva de disociación de la hemoglobina. Yo les hablo mucho de hipotermia, les hablo mucho de la saturación, pero pues realmente eso que tiene que ver con la anestesia. Así que acá les muestro esta curva de disociación de la hemoglobina. Me va a relacionar la saturación de la hemoglobina con la presión de oxígeno del paciente. Pero hay varios factores que pueden influir en que esta curva se desplace hacia la derecha o se desplace hacia la izquierda. Cuando yo tengo un paciente con aumento de hidrogeniones, con aumento de difosfoglicerol, que es un metabolito anaerobio, con aumento de la temperatura, con aumento del CO2, lo que va a hacer es que esta curva se va a desplazar hacia la derecha y el oxígeno que está pegado a la hemoglobina va a dejar de tener tanta afinidad por la hemoglobina y lo que va a hacer es irse hacia los tejidos, ¿cierto?
Mientras que si yo tengo un paciente con acidosis, con disminución del difosforoglicerol, con hipotermia y con disminución del CO2, la curva se va a ir hacia la izquierda y es ahí cuando mi oxígeno va a tener más afinidad por la hemoglobina y no se va a separar de ella. Y si no se separa de ella, no me va a ir a perfundir los tejidos. Y es ahí cuando mi saturación empezó en 99 y a la hora de cirugía está en 92, en 91. Y es como, ¿qué está pasando? Dos cosas, o ya tengo que cambiar el pulsoxímetro del lugar, o el paciente está entrando en un estado de acidosis, o el paciente, lo más común que pasa es que está entrando en un estado de hipotermia. Y finalmente, a ver si no me pasé, quería contarles esta historia de Orión. Tuve la oportunidad de atenderlo, es el gato de mi mejor amiga, es un gato que estaba en situación de calle, que es positivo a SIDA, que empezó con gingivoestomatitis, creemos que tiene alrededor de 7 años, pesa alrededor de 3 kilos, cardiópata. También presumimos que tiene calicivirus, ¿cierto? En todo esto ya tenemos una premisa y es que es un paciente con dolor, que es un paciente con un sistema inmunológico comprometido y que el estrés obviamente va a hacer que ese sistema inmunológico se comprometa mucho más. Orión debía ser sometido a exodoncia total, así que esta era la boquita de Orión y así terminó la boquita de Orión. Ante una situación como esta, ¿cuál creen ustedes que era mi mejor opción anestésica o analgésica? Ahí coloco 3. Esas alternativas muchas veces uno no las tiene en la mano en el consultorio, ¿cierto? Pero, ¿qué creen que utilice yo? Bloqueo nervioso para disminuir requerimientos anestésicos, etomidato o analgesia solo con opioides. ¿De qué se iba a ver más beneficiado Orión si yo le aplicaba estos? Voy a tratar de fijarme si por acá están comentando algo. El 1, bueno, pues me dicen que 1 y 2, el 3, bloqueo, como la propaganda. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué utilizamos. Bloqueo nervioso para ella les la está colocando, la 1, muy bien. Por acá de una ya les adelanté que le coloqué malo al etomidato, porque hemos dicho que no lo podíamos usar en gatos, porque nos causa hemólisis. No utilicé solo opioides, sí lo usé como parte de la analgesia, pero no solo como analgesia. Y sí, tiene la razón, utilicé bloqueo nerviosos para poder darle más confort a Orión. De los errores se aprende, siempre realicemos bloqueos nerviosos en boca. Obviamente, hace unos 10 años no era tan fácil tener un neuroestimulador, conseguirlo, o realmente pues para los bloqueos en boca no necesitamos neuroestimulador, o tener ese conocimiento, o alguien que te enseñara que eso supiera y que se tomara el tiempo. Así que, ¿qué más hubiéramos podido hacer con Orión si no podíamos hacer esos bloqueos analgésicos? Analgesia multimodal, hubiéramos podido usar corticoides, de hecho estaba con corticoides por su enfermedad, opioides, AINES, incluso podríamos colocar una dosis de dipirona para complementar más esa terapia. Hacer infusiones analgésicas durante el procedimiento quirúrgico, una FLK, por ejemplo, una FLK, una FK, solamente frente a la hidroketamina, o usar morfina también en caso de no tener fentanilo. Dejarla en observación. Normalmente estos pacientes ya casi con los bloqueos se despiertan, comen y se van para la casa, y al otro día el propietario está diciendo como no, es una maravilla, ya se está acicalando, está muy bien, está comiendo. En este caso pues hubiéramos tenido que dejarlo en observación para monitorear que no tuviera mucho dolor y procurar un pronto consumo de alimento. Bueno, déjenme la palabra así.
creen que esto también les puede ser útil en caso de no tener una herramienta tan chévere, tan buena como un neuroestimulador o como un ecógrafo. Si creen que hacer analgesia multimodal, infusiones, puede también ayudarles al tratamiento de sus pacientes. Y este es Orión, sin dolor, sin molestias, sin dientes, pero así calándose. El mismo día del procedimiento, en horas de la tarde. Es un gatico feliz, realmente les cambia muchísimo, muchísimo la vida. Yo escogí la analgesia y medicamentos analgésicos correctos porque lo vi en él, porque vi que estaba muy bien. En este caso yo usé dexmedetomidina a una dosis supremamente baja, yo creo que fue casi que a 2 microgramos por kilo. Orión era un paciente con un soplo cardíaco, pero estaba más asociado en ese momento a que venía de la calle, a que estaba algo anémico, a que la boca no lo dejaba y sangraba constantemente. Así que digamos que se asoció más a un proceso de estar sangrando todo el tiempo. Y que se produjo, obviamente, este soplo, más como soplo de insuficiencia. Entonces, una dosis de dexmedetomidina bajísima, propofol para la inducción, también lentamente. Se utilizó anestesia inhalada, los bloqueos nerviosos, más opioide. En este caso, yo solo utilicé tramadol, no utilicé un opioide más fuerte. Corticoide, que ya venía con aplicación triancinolona, y una INE. ¿Qué hay que esperar siempre en estos pacientes? Mirar cómo responden al dolor. Si yo sé, si el bloqueo no me quedó bien hecho, si tuve dificultades, porque puede suceder, hay que hacer rescate analgésico de estos pacientes. En ese caso, ¿qué hubiera podido hacer? Colocar un opioide más fuerte, colocar Colivet también una dosis para evaluar y como colaborar, coayudar a ese manejo del dolor. Y tenerlo bajo observación, ¿cierto? Es como lo que hubiera podido hacer con él. Afortunadamente, todo salió muy bien. Bueno, acabamos de aprender que evitar ayunos prolongados e innecesarios en los pacientes va a hacer que tengamos menos incidencias de vómitos y hipoglicemias, usar medicamentos apropiados para evitar los efectos no deseados en los pacientes, sobre todo en los gatos, o si los usamos, saber a qué nos estamos enfrentando, saber qué puede pasar, tener a la mano como los recursos para poder revertirlos en el caso del uso, por ejemplo, de opioides. Vamos a prevenir situaciones intraquirúrgicas que puedan afectar al paciente. Ya sé que los tengo que tener calienticos por las razones de perfusión como tal de los tejidos que influyen en esa parte. Y bueno, ahí tuvimos algunos tips para realizar un monitoreo adecuado. En conclusión, conocer las características de los pacientes hará que la anestesia sea mucho más segura, prevenir situaciones esperables como hipotermia, dará más bienestar al paciente, y entender la farmacología de los medicamentos administrados con conocimiento de qué pueda pasar, me va a dar la ventaja a la hora de realizar un procedimiento anestésico. Bueno, eso era lo que tenía por hoy. Hoy no me pasé tanto, Yares. Muchísimas gracias, Caro. Muchísimas gracias. Agradecemos, por favor, todos a la doctora, si fueran tan amables de poder sumarse conmigo a escribirle en el chat qué parte de esta capacitación les gustó más o qué tema fue el que mejor pudieron recordar dentro de su praxis médica, dentro de la universidad, lo que actualmente ustedes ya conocían que pudieron reforzar o qué conocimiento hoy día aprendieron. Si se lo pudieran mencionar a la docente en el chat, les agradeceríamos muchísimo. Igual, muchísimas gracias a la doctora Carolina y a todo el equipo de Veterinario Emprendedor que hace posible estas sesiones. Muchas gracias, doctores. Hasta este momento, entonces, nosotros culminamos nuestra segunda masterclass de esta sesión de todas las masterclasses de anestesia que vamos a tener de forma gratuita. A las personas que deseen abandonar la sala, los invitamos a que lo hagan y el día de mañana vamos a tener una siguiente sesión. Vamos a hablar sobre pacientes gerontes. Las personas que deseen acompañarnos hasta el final, al final vamos a responder algunas preguntas. Las personas que deseen acompañarnos a continuación, vamos a hablar un poco sobre el curso premium que tenemos con la doctora Carolina.
Todas aquellas personas que quieran conocer un poquito, les invitamos a que se queden. ¿Listo? Gracias, Carito. Voy a compartir en este momento mi pantalla. Y yo quería consultarles si es que en algún momento a ustedes les ha ocurrido que han estado trabajando con un paciente al cual ustedes están de repente aplicando algún procedimiento anestésico y les ha pasado que su paciente se demora en despertar de la anestesia. O de repente por ahí se ha despertado muy agresivo, delirando, gritando, o de repente con intención de poder morderse o sacarse los catéteres. Por otro lado, les ha pasado que su paciente no se duerme a pesar de que le estamos colocando la dosis que el libro nos está sugiriendo. Y por último, el paciente con el que ustedes están trabajando bajo anestesia hace apneas, hace arritmias durante todo este procedimiento médico, llega a tener de repente un paro respiratorio durante la intervención médica. Si es que es así, entonces nosotros tenemos este curso para ustedes, este curso premium, nuestro curso en vivo de Anestesia 360 que vamos a llevar a cabo a partir del 10 de mayo, del 10 de abril hasta el 10 de mayo. Lo vamos a tener con la doctora Carolina. Todas aquellas personas que deseen acompañarnos, pues son bienvenidos a poder dar un paso mucho más agigantado hacia cómo podemos mejorar dentro de nuestro conocimiento anestésico. Para poder hacerlo, lo único que tienen que hacer es darle clic al enlace que tienen en la descripción de este video, al enlace que acabamos de compartir en el chat de esta transmisión, ya sea en Facebook, en YouTube. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a desarrollar en Anestesia 360? Todo lo que esté relacionado a la anestesia para pacientes renales, hepáticos, epilépticos, politraumatizados, aquellos pacientes que llegan por emergencias, cómo manejar a un paciente braquicéfalo debemos tener tanto cuidado con las vías aéreas, los gerontes, cachorritos y hembras gestantes. Listo, entonces si quieren conocer más sobre cómo manejar a estos pacientes en el proceso anestésico, lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace que tienen en la descripción de este video, al enlace que acabamos de compartir en el chat o al enlace que tienen fijado a las personas que están en YouTube en la parte superior en el chat. Ahora, si es que nosotros queremos enfocarnos en comprender todo este procedimiento, vamos a poder comprender una metodología. Esta metodología es la que a nosotros nos va a permitir desarrollarnos dentro del ámbito anestésico, que es lo que nosotros queremos presentarles en esta capacitación premium. Nosotros vamos a explicarles de manera sencilla, de manera espaciada, para que ustedes puedan ir comprendiendo lo que realmente corresponde a un criterio anestésico. Y para esto es que nosotros tenemos en cuenta que muy pocas personas saben sobre procesos anestésicos. ¿Qué tal si tú eres uno de ellos? Te invitamos a que nos acompañes en esta capacitación premium. Para esto nosotros tenemos este programa que consiste en 12 módulos de capacitación. Este curso ya lo hemos llevado el año pasado, tiene unas metodologías distintas a las del año pasado. El año pasado tenía 8 módulos, ahora vamos a tener 12 y vamos a tener 4 sesiones de asesorías. Mientras que en los 12 módulos tú vas a prestar la atención a la capacitación que vas a recibir para el proceso anestésico. En las 4 sesiones, vamos a tener una por semana, en estas sesiones en vivo, la docente va a prestarte atención a ti para que tú le muestres tu casuística y que nos puedas consultar cualquier duda que tú tengas con respecto a los procesos anestésicos que estés llevando con tus pacientes. Ahora, adicional a esto tenemos las masterclasses que son de introducción, vamos a tener videos instructivos, vamos a hacer más análisis de casuísticas y vas a tener material para descargar. Todo esto, como te menciono, va a estar empezando el 10 de abril hasta el 30 de mayo. Las clases van a ser lunes y miércoles a las 7 de la noche en horario Ciudad de México, a las 8 de la noche en horario de Perú, Colombia, Ecuador. Y recuerda, vas a tener acceso de por vida a estas capacitaciones. Entonces, si tú deseas acompañarnos, puedes inscribirte con un precio regular de $350. Si tú nos acompañas en esta capacitación, lo único que tienes que hacer es ingresar al enlace de la descripción de este video, al enlace que acabamos de compartir en el chat. ¿Y
¿Qué es lo que nosotros vamos a profundizar? ¿Cuál es nuestro principal objetivo? Que tú puedas combinar los anestésicos correctamente, que puedas conocer alternativas de medicación, las dosis y por qué vías administrarlas. Vas a poder controlar el dolor de tu paciente en las distintas fases anestésicas. Estarás listo para revertir un proceso anestésico en caso de algún efecto colateral o una reacción adversa. Y vas a obtener las estrategias adecuadas para anestesiar a pacientes que puedan ser cada vez más complicados. Recuerda que nuestra capacitación tiene finalizando vas a tener un certificado con un doble aval académico por parte de Conservet y por parte de AMBEPA. Con este curso, tú vas a lograr que tu paciente ya no sienta dolor. Y si es que no te gusta la capacitación que estás llevando, pues tienes 30 días para poder solicitar tu reembolso. ¿Ok? Entonces estamos totalmente seguros de la capacitación que te vamos a dar. Arriesgamos absolutamente todo con tal de que tú te sientas satisfecho. Y tenemos la alternativa solo hasta la medianoche del día de hoy para que no pagues el monto regular de $350, sino que pagues hasta la medianoche de hoy mitad de precio. Pagues solamente $175. Si quieres inscribirte, solamente ingresa al enlace que tienes en el chat que acabamos de compartir en este momento, en Facebook, en Instagram. Doctores, nosotros tenemos la mayor intención de poder ayudarles. Si ustedes dicen que no cuentan con el dinero necesario para poder capacitarse, entonces vamos a analizar un poquito matemáticamente. Ahí calculemos cuántos pacientes que requieren procedimiento anestésico reciben ustedes en su consultorio, en su centro veterinario al mes. ¿Ok? Pacientes que de repente necesitan una profilaxis o necesitan una profilaxis dental o de repente necesitan hacer una ecografía guiada con un procedimiento de sedación o de repente lo que ustedes necesitan es hacer una cirugía o necesitan controlar un dolor o recién un paciente politraumatizado que requiere de un manejo de su sufrimiento. Entonces, calculemos entre 10 a 20 pacientes que puedan llegar al consultorio y de esos 10 a 20 pacientes, por lo menos que la mitad requiera y pueda pagar un tratamiento. Este tratamiento incluiría la anestesia. Entonces, imaginemos que solamente consideramos la mitad, que 10 de estos pacientes están dispuestos a pagar el tratamiento, incluida la anestesia. Entonces, ¿cuánto invertiría en promedio en anestesia un cliente? Un aproximado de $20. 10 pacientes pagando cada uno $20 por el procedimiento anestésico, solamente con la anestesia ustedes ya están generando una facturación de $200 y con esto tienen la facilidad de poder pagarse el curso en un mes. Si ustedes quieren conocer cómo abordar correctamente a estos pacientes, entonces este curso les va a permitir un paso mucho más acelerado en la comprensión. Y con eso, listo, recuperarnos la inversión. Recuerden que nosotros tenemos descuentos especiales para nuestros alumnos VIP. Si ustedes ya llevan más de 3 cursos médicos con nosotros, entonces van a tener acceso a un descuento. Van a pagar menos de lo que actualmente estamos mostrando en pantallas. Y aquellas personas que sean universitarias en pregrado, si todavía no están ejerciendo la medicina veterinaria, porque son estudiantes universitarios en pregrado, son bachilleres, acaban de egresar y todavía no están colegiados, todavía no están habilitados, mientras tengan un comprobante que acredite eso, nosotros vamos a darles descuentos especiales a ustedes también. ¿Listo? Ahora, si quieren darle una nueva oportunidad a sus pacientes, entonces nosotros queremos acompañarles en ello. Estos son los 8 módulos de capacitación que vamos a tener. Vamos a hablar de generalidades, evaluación anestésica, bases para el manejo de la anestesia intravenosa, inhalatoria y la mixta. Vamos a hablar de las particularidades de la anestesia en perros y gatos con mucha mayor profundidad de la que hemos visto el día de hoy. Vamos a hablar de manejo anestésico en braquicéfalos, en neonatos, en gerontes,
vamos a enfocarnos en el monitoreo anestésico, anestesia en pacientes mucho más complicados, en emergencias y las distintas complicaciones anestésicas, qué hacer ante una complicación en la cual yo tenga que revertir el procedimiento anestésico. Y finalmente nos vamos a enfocar en el manejo del dolor prequirúrgico, quirúrgico y postquirúrgico de nuestro paciente. Ustedes van a tener la oportunidad de poder capacitarse en todo esto en nuestro curso en vivo. Las clases comienzan el 10 de abril. La pregunta es, ¿fentanilo en gato? ¿Cuánto tengo que utilizar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué vías tengo que administrar los distintos fármacos que nuestros pacientes requieren? Nuestro objetivo es que ustedes puedan desarrollar un criterio anestésico. Y toda nuestra capacitación va a incluir alternativas a fármacos y dosificaciones. Adicional a esto, ustedes van a tener 4 módulos de refuerzo asincrónicos. Casos especiales, por ejemplo, pacientes diabéticos, cardiópatas, fracturas, anestesia para cirugía de tejidos blandos, sedación para exámenes de diagnóstico, bloqueos anestésicos, sedación y tranquilización, inducción y premedicación. Todo esto ustedes lo van a poder comprender, van a poder estudiarlo con nosotros en nuestra capacitación intensiva para que luego de un mes tengan los conocimientos que estamos presentándoles. ¿Listo? Las clases comienzan el 10 de abril, culminan el 10 de mayo. Nosotros tenemos 50, para los 50 primeros inscritos tenemos regalos especiales y solamente nos quedan 23 cupos desde el día de ayer hasta hoy. Listo, el primer regalo, vamos a tener protocolos de manejo anestésico, ¿ok? Vamos a tener guías, referencias. Esto es solamente un mapa de acción, no es que necesariamente vamos a implementarlo tal cual, pero es bueno tener un mapa para poder sacar referencias y que en base a él, en base a ese mapa, podamos sacar nuestro criterio anestésico. Parapiómetras, OVHs, una enucleación, suturas, mastectomías, etcétera. Además, vamos a tener entendimientos de protocolos de AINES y antibióticos. Vamos a tener una clase adicional sobre RCP de lo básico al avanzado, una clase adicional asincrónica en monitoreo del paciente en estado crítico, una clase adicional asincrónica de metodología cat-friendly, cómo abordar a un paciente felino cuando llega a nuestro consultorio, no necesariamente para un proceso anestésico, sino para poder pasar una consulta con el gatito. Vamos a tener también una masterclass asincrónica de anestesia total intravenosa y tenemos un regalo adicional sobre marketing para que puedan tener más de 500 plantillas editables para sus redes sociales. Con estas más de 500 plantillas van a poder ofrecer sus servicios veterinarios a través de Facebook, Instagram, los estados de WhatsApp, etc. Pueden llevarse toda esta información, ¿ya? La capacitación en vivo de Anestesia 360 en esta edición 2023, el protocolo de manejo anestésico, los protocolos de AINES antibióticos, la clase asincrónica adicional de RCP, de lo básico al avanzado, el monitoreo del paciente crítico, la metodología cat-friendly, la masterclass asincrónica de TIVA, las más de 500 plantillas. Todo esto tiene un precio, si es que sumamos de manera individual, de $610, pero ustedes no van a pagar eso, van a tener la oportunidad de pagar solamente hasta la medianoche de hoy el monto de $175 o pueden hacerlo en 2 pagos de $99. Hoy día pagan $99 y dentro de 30 días automáticamente a su tarjeta de débito o crédito se le va a debitar un segundo pago de $99 y con eso ya registraron totalmente su inscripción. Recuerden, esta capacitación tiene acceso de por vida. ¿Listo? Entonces, acabada la capacitación, ustedes van a tener acceso a las grabaciones y van a tener 30 días de garantía en caso que a ustedes, desde que empiece el curso, no les llega a satisfacer del todo la capacitación que están recibiendo, entonces van a poder solicitar un reembolso.
¿Listo? Entonces, estamos totalmente seguros de lo que nosotros les estamos ofreciendo, que nos arriesgamos a tanto. Por eso es que nos enfocamos tanto en que esta capacitación sea lo más aprovechable para un médico que hace clínica diaria y que recibe a perros y gatos en su consultorio. De esta manera nosotros les vamos a ayudar a que ustedes sean mucho más competitivos, que tengan más herramientas dentro del proceso anestésico para que puedan coberturar a más pacientes. Si por algún motivo ustedes consideran que no se dedican a anestesiar pacientes, perfecto, esta capacitación no es para especialistas, no va dirigida a una persona que ya sabe muchísimo de anestesia, no. Lo que nosotros buscamos es prepararles para que puedan lograr realizar un correcto abordaje sin la necesidad de derivar pacientes. Y el nivel de estudios de esta clase, de estas clases premium de anestesia 360 es de básico a intermedio. Si desean inscribirse en esta capacitación, lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace que tienen en la descripción de este video y que acabamos de compartir en el chat. Si por algún motivo nos mencionan que no tienen todo el dinero disponible, pero que quieren inscribirse para no perder el cupo de los 50 primeros inscritos, entonces van a poder separar su inscripción con un pago inicial de $50 y van a tener hasta el 16 de marzo para poder hacer el complemento del pago, que vendría a ser de $125 para finalizar su inscripción. ¿Les parece bien, veterinarios? Lo que nosotros queremos es darles alternativas a ustedes. Solamente ingresen al enlace que tienen en la descripción de este video, en el chat que acabamos de compartir, en los comentarios de Facebook, de Instagram. Si tienen alguna duda o no pueden ingresar al enlace, pueden enviarnos un WhatsApp al número que tenemos en pantalla, más 51, que es el código de país de Perú, 1-70-123-70. Nos envían solamente un mensaje por WhatsApp y nos piden información y el equipo de ejecutivos de Veterinario Emprendedor les va a poder orientar sobre lo que ustedes desean. Si son estudiantes de pregrado, si son alumnos VIP, ya tienen más de 3 cursos médicos con nosotros, menciónenlo para que los ejecutivos les puedan dar un descuento especial. Señores, en esta capacitación van a poder conseguir todo esto. Las clases están empezando el 10 de abril a las 7 de la noche en Ciudad de México, 8 de la noche en Perú, Ecuador, Colombia. Listo, doctores. Voy a proceder a revisar algunas preguntas que de repente ustedes tengan por ahí con la doctora Carolina para poder enfocarnos en orientarles en los procedimientos técnicos que ustedes quieran conocer mejor. ¿Listo? A ver, si fueran tan amables de compartirnos sus dudas. Y acá me quedo con Carito, acá estamos. Listo, a ver, tengo esta consulta de la doctora Juliana. ¿El bloqueo nervioso en boca se realiza a través del foramen intraorbitario, infraorbitario? Sí, uno de los bloqueos en boca para anestesiar la parte lateral de los dientes, parte del paladar duro y blando del paciente, se hace por medio del foramen intraorbitario, que lo que vamos a bloquear es el nervio infraorbitario. Pero también para hacer un bloqueo total tendríamos que anestesiar el mentoniano, el mandibular y el maxilar. Perfecto. María Cecilia nos pregunta, ¿cómo se accede a los descuentos para estudiantes de pregrado? María Cecilia, lo único que tienes que hacer es ingresar al enlace que acabamos de compartir en el chat. Este mismo enlace lo tienes fijado en la parte superior de los comentarios de YouTube. Vas a poder ingresar a un enlace, te va a abrir una conversación de WhatsApp, menciona que eres estudiante universitario para que te puedan dar un precio especial a ti. ¿Listo? Después tengo la doctora Nayeli nos pregunta, en gatos se debe tener en cuenta, se debe tener cuidado al abrir de más la boca, al intubar o al realizar algún procedimiento en esa área por el nervio, ya que podemos causar ceguera postanestésica. ¿Qué opina, doctora?
Total. Digamos que estas cegueras posanestésicas se debe más que al abrir excesivamente la boca a hacerlo por mucho tiempo. Obviamente intubamos con delicadeza, no abrimos exageradamente la boca. El problema es en los procedimientos generalmente odontológicos en los que se utilizan abrebocas, que se corta la circulación de esta zona de la cara que está irrigando precisamente la parte del nervio óptico y se ve afectada como tal. Entonces, depende más del tiempo que tengamos la boca abierta del paciente. Perfecto. Acá la doctora Juliana nos pregunta, ¿en el curso se enseñarán bloqueos locorregionales? Sí, tenemos también un módulo donde hablamos de eso. Juliana, así que si quieres acompañarnos, enhorabuena. ¿Ya? Bastante chévere. Junet nos pregunta, ¿qué protocolo sigue para el bloqueo nervioso? ¿Tiene alguna contraindicación a su uso? Bueno, realmente el paciente siempre tiene que estar bajo anestesia porque igual le va a doler. Si lo hacemos con ecografía, pues la punción de la aguja le va a doler. Si lo hacemos con neuroestimulación, estos impulsos nerviosos van a ser bastante molestos. Entonces, sí o sí, tiene que estar bajo anestesia. Contraindicaciones, sí. El área de punción no debe estar infectada porque voy a llevar esa infección hacia tejidos más profundos. Entonces, digamos que esa es de las principales. Procesos inflamatorios severos van a hacer que el pH no sea el adecuado tampoco para el anestésico local y puede que el efecto no sea el que yo espere en estos pacientes. Ya si hablamos, por ejemplo, de técnicas epidurales, de fracturas de cadera, por ejemplo, como nos guiamos anatómicamente, puede dificultarnos realizar ese bloqueo nervioso. Así que en ese momento serían como las contraindicaciones que tengo así claras de no en paciente con dermatitis, no en paciente con infección localizada. Cuidado obviamente con la parte anatómica y la estructura anatómica. Todos los bloqueos tienen su riesgo. El plexo, bloquear el plexo, por ejemplo, podemos llegar a causar un neumotórax, que es realmente una baja probabilidad, pero podría llegar a pasar. Tocar un vaso y causar una hemorragia también podría llegar a suceder. Entonces, todos tienen sus pros y sus contras, pero la idea es tener, digamos, los implementos y el conocimiento para realizarlos correctamente. Perfecto. Roamir nos pregunta, yo quiero participar, pero no sé cómo inscribirme o por lo menos reservarlo. Roamir, lo único que tienes que hacer es ingresar al enlace que acabamos de compartir en el chat. Lo tienes en Facebook, ¿ya? Solamente ingresa a ese enlace para que puedas tomar la inscripción, al menos para que puedas separar tu cupo con $50. Y si es que tienes algún inconveniente, tienes alguna duda, solamente envíanos un inbox al Facebook de Veterinario Emprendedor y vamos a poder ver la forma de poder orientarte. ¿Listo? A ver, Andrea nos pregunta, ¿cuál es la dosis que usa para estimular el apetito con Propofol en gatos? Bueno, por ahí se los mencioné, yo utilizo 0.3 miligramos por kilo. Eso es casi nada. De hecho, me toca diluirlo para poder pasárselo venoso al paciente. Pero esa es la dosis que normalmente utilizo, 0.3 miligramos por kilo. Acá tengo esta consulta de Omar Eduardo. ¿Por qué el atipamezol solo funciona como antagonista de la dexmedetomidina? Si antagoniza los receptores alfa-2 androgénicos, ¿no debería funcionar igual con silacina? Te voy a ser muy sincera, acá no conseguimos atipamezol. Entonces, no te podría contar mi experiencia, pero sí te voy a contar la experiencia con la yoimbina, que es más, digamos, utilizada para revertir la silaxina. Yo he revertido dexmedetomidina con yoimbina, se demora más, no es un efecto tan rápido, pero sí es posible realizarlo. No he tenido la oportunidad de trabajar con atipamezol ni con plumazenilo porque no se consigue acá. Entonces te estaría diciendo mentiras si te respondiera eso. Perfecto.
El doctor Isaac nos pregunta, ¿se puede usar neostigmina para revertir anestesia en perros y gatos? ¿Y a qué dosis se podría utilizar? Neostigmina, si estás usando bloqueadores neuromusculares solamente para este tipo de medicamentos en los pacientes y raramente los usamos en veterinaria, solamente para cirugías de cataratas a dosis muy bajas, que realmente a los 30 minutos ya el paciente está volviendo a pedir otra nueva dosis. Pero solamente se utilizan bloqueadores neuromusculares y depende también del que usas, generalmente son procuronio, becuronio, la, para otros tipos de bloqueadores, sí necesitarías el Sugamades, por ejemplo, entonces solamente para bloqueadores neuromusculares, que como te digo, poco lo usamos, incluso nuestros pacientes no pelean tanto con el ventilador mecánico como si lo hacemos nosotros, las personas, entonces el uso es bastante poco en veterinario. Perfecto. La doctora Angie nos pregunta, doctora, ¿usted qué opina sobre el Soletil, que normalmente está indicado para procedimientos cortos como una OVH de esterilizaciones? A los cirujanos les encanta porque hace una relajación muscular maravillosa, pero los pacientes se quedan dormidos tanto tiempo, mucho tiempo. Entonces, son preferencias, a mí no me gusta. Obviamente es un costo más favorable y se puede utilizar en muchos más pacientes, pero si me preguntan por disociativos, yo preferiría el uso de ketamina más midazolam o ketamina más diazepam. El Soletil, que es una combinación también de un disociativo más una benzodiazepina, realmente es como el único pero que le veo. Muy estable, da muy buena estabilidad en los pacientes durante el procedimiento, muy buena relajación muscular. Tampoco da analgesia, pero sí se quedan dormidos por mucho tiempo. Y para una cirugía de OHs o de orquiectomías, que generalmente la hacen los que son súper expertos en 10, 15 minutos, pues hay que, digamos, ponerlo sobre una balanza y mirar si es necesario que se quede dormido tanto tiempo, sin consumir alimento, de pronto sin poder termorregular adecuadamente. Entonces yo, por ejemplo, para ese tipo de procedimientos no lo usaría. Perfecto. El doctor Nicolás nos pregunta, al momento de inducir anestesias con fármacos combinados, ¿se utilizan las dosis completas de cada uno? No, Nicolás, yo cuando uso fármacos combinados generalmente utilizo la mitad de las dosis de cada una. Perfecto. Muy bien. A ver, tengo una pregunta por acá. Erika nos pregunta, ¿el etomidato con qué relajante muscular sería más adecuado combinar? Bueno, relajantes musculares tenemos los alfa 2 y tenemos generalmente a disposición las benzodiazepinas. Si estoy usando etomidato es porque es un paciente que tiene una condición de cardiópata. Pues no vamos a ser tan pinchados para usarlos en cualquiera, sino que casi siempre los dejamos para este tipo de pacientes. Entonces, no podría combinarlos en ese orden de idea con un alfa 2 porque están contraindicados en pacientes con cardiopatías, así que casi siempre lo combinamos con benzodiazepinas, con midazolam o con diazepam. Perfecto. La doctora Giovanna nos pregunta, en el caso de esta situación específica, ¿cuál vendría a ser la anestesia que usted recomendaría al momento de hacer un lavado gástrico por raticida? Sin pensarlo mucho, te podría decir que el propofol, pensando en que ya hay una alteración hepática, de que seguramente va a haber una alteración renal, y no quisiera sobrecargar o poner a trabajar más de sus órganos. Entonces creo que escogería en ese caso el propofol y siempre pues intubando al paciente y ventilándolo, administrándole oxígeno. Perfecto. Acá nos está preguntando el doctor David si de repente usted tiene algunas combinaciones de medicamentos que normalmente usted siempre frecuente para inducir la anestesia normalmente.
Pues depende, pero por ejemplo, hago inducción solo con Propofol, o a veces les coloco, cuando son pacientes convulsivos, combino Propofol más benzodiazepinas, o cuando tengo pacientes cardiópatas y no tengo, depende de la cardiopatía, es así, no tengo etomidato, utilizo ketamina más Propofol, o ketamina más benzodiazepinas. En pocas ocasiones me gusta usar alfa-2, los uso más en los gatos como premedicación y obviamente pues también como parte de la inducción en ellos. Por ejemplo, acostumbro a usar alfa-2 y propofol para terminar de hacer la inducción y así disminuyo también las dosis de ambos medicamentos. Ariel nos pregunta, ¿mejor efecto anestésico tiene la metadona frente al butorfanol? Utilicé metadona hace mucho tiempo porque pues tampoco lo conseguimos en veterinaria tan fácilmente. El butorfanol, como si lo hace una empresa, insumos veterinarios, digamos que lo podemos adquirir con más facilidad. Tiene buena analgesia, el problema es que el tiempo de acción es muy corto, estamos hablando de 4, 6 horas, y pues eso implicaría que tuviéramos que estar administrándoselo muy frecuente al paciente, sea gato o sea perrito. No te puedo decir más en cuanto como a la metadona, porque como te digo, estamos algo restringidos por el uso de estos medicamentos de control, pero del butorfanol sí, me encanta, me encanta, lo uso mucho, me parece que dan buena analgesia visceral, obviamente en compañía de otros medicamentos. El doctor Daza nos pregunta, ¿tiene alguna experiencia con aplicación de bicarbonato en medios ácidos para el uso de anestésicos locales? Experiencia más para prolongar ese efecto de los anestésicos, no para cambiar el estado ácido, porque finalmente en cuántos pacientes estamos seguros que hay un medio ácido, si la contraindicación de esos medios generalmente por infección, por inflamación, pues sería no utilizarlos. Entonces, realmente la utilidad como tal la veo aplicándola cuando está indicado hacer esos bloqueos, pero no con el uso de bicarbonato. Ahí pues tocaría combinarla, puede ser irritante para el paciente, así que hay otras opciones. Si no tenemos cómo hacer el bloqueo, hay otras opciones para darle analgesia al paciente. El doctor Armando nos pregunta, ¿cuánto tiempo de ayuno recomienda? Y si es que hay alguna diferencia de tiempo entre ayuno para un animal joven versus uno adulto. Entiendo adulto por geronte. Sí, en ambos, adulto o geronte, hacemos ayunos cortos. Si es, por ejemplo, un perro adulto sano de 5 años, digamos que tiene un poquito más de tolerancia al ayuno, teniendo en cuenta que no es un paciente con enfermedades previas. Pero realmente en un cachorro, por ejemplo, hablando de los perros, 4, 5 horas van a ser suficiente. Y en un perro adulto, pues estaríamos hablando de 6 horas, máximo 8 horas. Perros braquicéfalos, como tienen un vaciamiento gástrico muy retardado, yo sí en algunos casos les digo, sí, 12 horas. Y a las 12 horas, al extubarlos, vomitan y vomitan como si hubieran acabado de comer. O sea, es complicado manejar ese vaciamiento con ellos. Ayunos prolongados, que ameriten tener ayunos prolongados porque van para endoscopia o van para una colonoscopia. Siempre les digo que lo manejemos con el paciente hospitalizado porque se pueden llegar a descompensar, se pueden llegar a deshidratar, así que es mejor tenerlos bajo observación con hidratación. Y en los gatitos, cachorros, muchas veces no hago ayuno. Estamos hablando de gatos de 2 meses, 1 mes, si hay que someterlos a cirugía. O si hay que hacer un ayuno de 2 horas me parece suficiente. Y en gatos adultos, 4 o 6 horas también es lo máximo. Perfecto. La doctora Mary nos pregunta, ¿el curso premium de anestesia 360 en qué horario va a ser para Chile? En Chile vendría a empezar a las 10 de la noche, querida Mary. ¿Listo? Si quieres inscribirte con nosotros, vas a poder ingresar solamente al enlace que tienes en la descripción de este video y estaremos empezando a las 10 de la noche en horario de Chile.
Acá tenemos la consulta del doctor Juan Carlos. ¿Qué opina del uso de silacina a 0.05 miligramos por kilo y tiletamina, solazepam, 5 miligramos por kilo en procedimientos de corta duración? Doctor, la verdad, ya teniendo la tiletamina y el solazepam, creo que ya estoy abarcando lo que lograría con la silaxina, que es una relajación muscular, la hipnosis del paciente, o sedación, variando la dosis. Creería que, en mi opinión, no sería necesario usar la silaxina o utilizaría ketamina más silaxina o solamente la tiletamina varzolazepam, que es el soletil del que hablábamos ahorita. Pero no le sumaría a eso silaxina porque me parece que esos pacientes con tiletamina varzolazepam no se ven beneficiados y ya tienen, digamos, esa relajación que adicional me podría dar la silaxina. Si estoy buscando mejor o la quieres usar por la analgesia que te pueda generar, que recordemos que no es un analgésico, que colabora un poco con la analgesia, es más fácil no olvidar el uso de medicamentos que están diseñados para esto y así evitar efectos adversos en los pacientes, generalmente las bradicardias marcadas, los bloqueos, porque recordemos que es indiferente a la dosis que utilicemos de los alfados. Vamos a responder las últimas 3 preguntas, ¿ya? Y tenemos esta consulta de la doctora Melina. En el caso de la yoimbina para revertir la dexmedetomidina, ¿a qué dosis la utiliza? Inicio como si fuera silaxina, generalmente en perros a 0.2 miligramos por kilo es suficiente, incluso muchos perros con la mitad de la dosis y en gatos sí se llevan toda la dosis, incluso hasta más. Hay que tener en cuenta dos cosas, lo que les decía de la desmedeto y es que su efecto se pasa un poco más rápido que la silaxina, entonces muchas veces intraquirúrgicamente yo puedo repetir dosis de desmedetomidina, pero si tengo esos efectos de despertar en el paciente menos marcados. Cuando les hablo de usar la dosis, inicialmente lo hago a la misma dosis que la usaría si fuera silaxina, a 0.2 miligramos por kilo, pero en gatos algunos gaticos me piden 0.3 hasta 0.4 miligramos por kilo. O sea, la dosis establecida más un poquito más. Y el tiempo se va a demorar también, lo es normalmente son como 3, 4 minutos, se pueden demorar 5, 6, 7 minutos en que se vaya pasando el efecto. Perfecto. La doctora Diana nos pregunta, si en caso la gabapentina no me hace el efecto deseado en la dosis más alta, ¿qué otro tipo de medicamento podríamos llegar a utilizar? ¿Qué podríamos hacer en esos casos? Bueno, no he conocido el primer gato todavía que me digan que no le ha funcionado o está botando la dosis o los propietarios no son capaces de dársela completa. Lamentablemente para manejo en casa no tenemos otro tipo de medicamentos como la gabapentina o como la pregabalina que también causa ese efecto de sedación. Ya sería recurrir a medicamentos que no me gusta dejar mucho como en manos de los propietarios como las acipromicina o las fenotiazinas porque sí tranquilizan al paciente pero pueden tener un efecto hipotensor que no deseemos. Y las dosis vía oral, digamos que no son tan fiables como las que utilizo vía intramuscular o vía endovenosa, porque acipromicina en gotas, en tabletas tenemos disponible para los pacientes, pero siempre hay que hacer claridad en cuanto a que tienen que ser muy juiciosos si es que esa es la otra opción que tenemos disponibles para dárselos. Si definitivamente no le hace efecto y lo necesitas usar, sería una de las opciones disponibles que hay para que los propietarios lo manejen en casa pero sin ser, digamos, como la mejor. Listo, y con esta última pregunta cerramos esta charla. ¿Qué medicamento usa para bloqueo en exodoncias en gatos? Y si tiene algún protocolo preanestésico para paciente renal. Bueno, en exodoncias, generalmente lidocaína y bupivacaína.
la bupivacaína normal al 0.5%, o si tengo bupivacaína levógira también la uso. La idea es no superar las dosis tóxicas sumando todos los bloqueos que tengo que hacer, es decir, no pasarme de 5 miligramos de lidocaína por kilo en los gatos y de 3 miligramos por kilo de bupivacaína en los gatos también. En los pacientes renales, pues hay que ver si es un paciente prerrenal, renal o posrenal, realmente como para poder advertir, pero generalmente buscamos evitar medicamentos que tengan excreción netamente renal, manejar analgesia, como les mencionaba ahorita, la hidromorfona, que carece de metabolitos renales en este caso, la buprenorfina también sería una muy buena opción, que no se consigue tampoco en Colombia, pero te la pueden traer de regalo. Si vienen a Colombia me pueden traer de regalo buprenorfina. Y indudablemente, cuidando como esa parte renal, también pensaría en el uso de propofol, porque no puedo utilizar etomidato en gatos, medicamentos de rápida excreción, fentanilo, por ejemplo, o remifentanilo si es el caso, pero ya con los bloqueos ya nos ganamos el cielo y la tierra. Hay que usar dosis antiinflamatorias, eh, dosis bajas. En ese caso nos tocaría usar, así sea un paciente renal, de medicación antiinflamatoria para ayudarles un poco. Tristemente, los pacientes que van para exodoncia ya llevan mucho tiempo con el uso de corticoides de depósito, entonces eso nos puede agravar esa parte renal. Hidratar antes, ojalá, del procedimiento, 1 o 2 horas, y hidratar posterior al procedimiento también nos va a ayudar mucho en esa función renal del paciente. Perfecto, muchísimas gracias. Nos quedaron muchas preguntas aún por responder, pero el tiempo ya nos embarga. Muchísimas gracias, doctora Carolina, por darnos todo su conocimiento, permitirnos sus experiencias y sobre todo poder guiar a los médicos veterinarios. ¿Algunas palabras de repente para cerrar esta capacitación? No, lo mismo, ojalá pudiera responderlas todas. Yo trato de leer, pero a veces es muy complicado. Ojalá podamos compartir en el curso y tengamos como ese espacio para poder responderles todas las dudas con todo el amor del mundo. Listo, muchísimas gracias, Carito. Nos vemos entonces el día de mañana. Vamos a hablar sobre gerontes. Doctores, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Lo vemos el día de mañana. Listo. Y solamente quiero rescatarles que el día de hoy hasta la medianoche ustedes van a tener la opción de poder inscribirse con el curso de anestesia premium, ¿ya? Este curso de anestesia 360 en vivo, donde van a poder conocer cómo anestesiar a pacientes renales, hepáticos, epilépticos, politraumatizados en emergencia, braquicefálicos, gerontes, cachorros, hembras gestantes. Si desean acompañarnos, lo único que tienen que hacer es ingresar al enlace que tienen en la descripción de este video o ingresar al enlace que acabamos de compartir en el chat. Y todas las personas que están en YouTube van a poder encontrar el mismo enlace fijado en la parte superior. Si tienen alguna duda, solamente nos escriben y con muchísimo gusto vamos a poder orientarles. ¿Listo? Señores, muchísimas gracias, que tengan una excelente noche y aprovechen la oportunidad de poder registrarse hasta la medianoche de hoy.